Lucía supo que la maternidad no venía con flores, sino con amenazas el día que el portero subió un sobre sellado y dijo que era urgente. El sobre era blanco, sin remitente, y en la esquina superior izquierda tenía un sello rectangular de laboratorio. Abajo, en negritas, una frase que le apretó el pecho: han resultado ADN, confidencial en Lucía, tenía 29 años, parió hacía 3 días. Todavía caminaba con cuidado, como si el cuerpo fuera una casa recién reparada que no conviene golpear. Tenía el cabello recogido a medias, la camiseta manchada de leche, y el bebé dormía en el Moisés como si el mundo no supiera de cartas. Héctor, su esposo, estaba en la cocina lavando un biberón con la concentración de un hombre que intenta sentirse útil. ¿Qué es?, preguntó Héctor al verla con el sobre en la mano. Lucía tragó saliva. No sé, dice ADN. Héctor dejó el biberón y se secó las manos. Su mirada, por un segundo, fue la de un niño que reconoce una tormenta. Lucía sintió que esa mirada venía de más lejos que el sobre. Venía de la madre de Héctor, Alicia, una mujer que no gritaba, pero acomodaba la vida de los demás con la precisión de una administradora de destinos. Alicia llevaba años insinuando que Lucía no era del todo adecuada. No lo decía directo, lo decía con palabras pequeñas que parecían elogios y funcionaban como alfileres. «Ay, Lucía, tú eres tan natural», decía, y natural sonaba a sin educación. «Ay, mi niño, tú mereces estabilidad», decía Héctor, y estabilidad significaba control en Lucía. Había aprendido a sonreír sin regalarse. Trabajaba como enfermera en un hospital público. Sabía de protocolos, de cadenas de custodia, de la diferencia entre un hecho y un rumor. Pero en la casa de Alicia, los hechos importaban menos que la narrativa. Alicia era presidenta de un patronato, organizaba eventos de beneficencia, conocía a gente importante y hablaba de valores como quien habla de propiedad privada. Cuando supo que Lucía estaba embarazada, su sonrisa se volvió más brillante y más fría. «Un nieto es continuidad», dijo Alicia. «Y la continuidad se cuida». Lucía pensó que era ternura. Pronto entendió que era posesión el embarazo. Fue una negociación constante. Alicia opinaba del doctor, del hospital, del nombre del bebé, del tipo de cuna. «Por tu bien, para que no batalles, porque yo ya pasé por esto». Cada frase traía una instrucción. Y Héctor, cuando Lucía se tensaba, repetía su mantra: «No te lo tomes personal, mi mamá solo se preocupa». A Lucía escuchaba esa frase y pensaba, preocuparse no debería parecerse tanto a mandar en el parto. En teoría, era el único momento que Alicia no podía controlar. Lucía había elegido un hospital, un equipo, un plan a piel con piel. Nada de visitas las primeras horas, no subir fotos. Lo escribió en un documento, lo firmó con su obstetra y se lo enseñó a Héctor. «Necesito que me apoyes», le dijo Lucía. «No quiero a tu mamá metida en esto». Héctor asintió. «Te apoyo, Ann, pero apoyar con palabras es fácil cuando todavía no hay presión». El día del parto, Alicia apareció en la sala de espera, como si el hospital fuera suyo. Llegó con una bolsa enorme, con pañales, con una manta bordada, con las iniciales del bebé que ella había decidido usar. Aunque Lucía no había confirmado el nombre, traía una cara de «aquí mando». «Mi hijo, ¿ya firmaste el pase?», preguntó Alicia a Héctor. «Ann, porque yo conozco al director. Si se necesita algo, yo me encargo». Héctor, nervioso, dijo que no hacía falta. Alicia sonrió. «Siempre hace falta». Lucía estaba en labor, respirando, con el dolor como ola. En un momento, escuchó voces afuera y luego a una enfermera entrar. «Con prisa, señora Lucía, nos piden que…». Lucía apretó la sábana. «Nadie pide nada, Ann, mi plan está firmado». «Nadie entra». La enfermera dudó. «Es que, la señora Alicia». Lucía la miró con una firmeza cansada. «La señora Alicia no es paciente». La enfermera bajó la mirada y salió. Horas después, nació Emilia. O Emma. Lucía todavía no decidía. Cuando vio a su hija, sintió algo que no era solo amor. Era un instinto de protegerla del mundo entero, incluso de sonrisas bonitas. Alicia entró al fin, cuando ya no pudo sostener la puerta, porque Héctor la dejó. Entró con lágrimas y teléfono listo. «Ay, mi nieta», susurró. «Mi sangre». Lucía, agotada, dijo: «No es tu sangre, es mi hija». Alicia sonrió con compasión fingida. «Claro, mi amor, pero también
es de mi hijo, y mi hijo es mi sangre Ice. Mi hijo era el cordón umbilical, que Alicia nunca cortó a Lucía. Pidió que no se tomaran fotos. Alicia tomó una, es para el álbum familiar, dijo Lucía. No peleó ahí, estaba demasiado cansada. Se prometió hablar después, porque a veces el agotamiento te hace escoger tus batallas al día siguiente. Alicia publicó una historia de Instagram, una foto del bebé con un filtro suave. El texto decía en la vida. Nos bendicen gracias a Dios por la continuidad. No mencionó a Lucía. A Lucía sintió el ardor en el pecho. Le escribió a Héctor. Dile que borre eso en Héctor. Con cara de culpa. Llamó a Alicia. Alicia lloró por audio. Yo solo comparto amor. Amor. ¿Por qué me atacan? Héctor suspiró. Mamá, por favor. Y Lucía escuchó lo que siempre en por favor, en vez de no, volvieron a casa, con el bebé, y con una sensación de paz frágil. Lucía pensó que en su casa, al menos, habría límites pero el sobre llegó. Y la paz se partió. A Lucía abrió el sobre con dedos temblorosos. Dentro había un informe con tablas, números, sellos, firma, probabilidad de paternidad en 0.0%. Abajo, una línea en conclusión: el presunto padre no es el padre biológico. Lucía sintió que el aire se volvía líquido. Su primera reacción fue física: en mareo, sudor frío, el corazón golpeando en la garganta. Su segunda reacción fue mental: en imposible, porque Lucía sabía la verdad. Esto es falso, dijo, más para sí que para Héctor. Héctor tomó el papel. Sus manos temblaban. Lo leyó una vez, luego otra. Sus ojos se quedaron fijos en el 0.0%, como si la cifra pudiera cambiar si la miraba lo suficiente. ¿Qué significa?, preguntó. Y su voz se quebró. Lucía sintió una punzada de rabia. La duda de Héctor, aunque fuera de segundos, era una traición por reflejo. Significa que alguien está mintiendo. Y no soy yo. Héctor levantó la vista. Sus ojos eran un caos, miedo, vergüenza, confusión. Pero, ¿se ve real? Lucía apretó los labios. La frase "se ve real" era peligrosa, porque lo real se estaba volviendo una cuestión de apariencia. Justo donde Alicia era experta, Lucía se acercó al Moisés, tocó la frente del bebé, y dijo con voz baja: si me crees, actuamos. Si no me crees, esto se acaba. Héctor tragó saliva, miró al bebé, miró a Lucía. Su boca se abrió, y por un segundo Lucía temió el silencio que ya conocía. Pero Héctor susurró: te creo, porque mi mamá es capaz de todo. Esa frase dolió no por el te creo, sino por el precio en admitir que su madre era capaz. Pero abrió una puerta. Lucía respiró. Su entrenamiento como enfermera se activó como un protocolo interno en evaluar, documentar, actuar. Primero, nadie más. Ve esto, dijo. No lo mandes, no lo reenvíes. Segundo, ¿quién sabe de esto? Héctor tragó saliva. Mi mamá me preguntó ayer si ya habíamos hecho el chequeo. Le dije que no sabía de qué hablaba. Lucía sintió un hielo subirle por la espalda. ¿Chequeo? ¿De qué? Dijo que era normal. ¿Por seguridad?, murmuró Héctor. Lucía lo miró con incredulidad. ¿Te das cuenta? Nadie hace un ADN por seguridad sin consentimiento. Esto es una bomba. Lucía tomó fotos del informe con su celular, cuidando que se vieran logos, firmas, folios. Guardó el sobre, guardó el sello. Guardó todo, porque la evidencia no se discute. Se presenta. Luego llamó a su amiga y abogada, Paula, a quien había conocido en una campaña hospitalaria sobre violencia familiar. Paula contestó al segundo. ¿Qué pasó? Lucía dijo la frase sin adornos. Me llegó un resultado de ADN. Falso, y creo que es mi suegra. Paula guardó silencio un segundo largo. Ok, no abras nada más. No contestes provocaciones. Guarda el sobre, mándame fotos. Y dime, ¿ya lo vio alguien más? Solo Héctor. Bien. Esto puede ser falsificación y difamación. Y si hay presión, puede ser extorsión. Necesito ver el documento. Lucía se sintió por primera vez menos sola. El idioma de Paula era acciones. Mientras tanto, su teléfono vibró en un mensaje de Alicia. Mi amor, ¿cómo amaneció mi nieta? Espero que estén tranquilos. A veces, es bueno aclarar cosas para que no haya vergüenzas.
vergüenzas. Lucía sintió la palabra como ácido. Alicia ya sabía Lucía. No respondió. Guardó. Capturan a Alicia, llamó a Héctor. Héctor contestó con altavoz. Sin querer. Alicia habló con voz dulce. Mi hijo. Recibieron el sobre. No te asustes. Yo solo quería protegerte. Ay, hoy en día la gente. Ya sabes, Annie, tú mereces certeza. A Lucía apretó los dedos hasta que le dolieron. Héctor tragó saliva. Mamá, ¿qué hiciste? Alicia suspiró como si fuera la víctima de una ingratitud. No hice nada malo, solo pedí una prueba. ¿Para que no vivas? En mentira. Yo soy tu madre. Yo te cuido. Lucía tomó el teléfono de Héctor, lo acercó a su boca. Alicia, dijo Lucía, con voz firme, no se pide una prueba de ADN sin consentimiento. Eso es ilegal, y es violencia. ¿Quién te dio derecho? Del otro lado, silencio. Luego, Alicia soltó una risita. Ay, Lucía, qué exagerada. Si no tienes nada que esconder, ¿por qué te enojas? La frase era una trampa vieja. Si te molesta, es porque eres culpable. Lucía supo que la maternidad no venía con flores, sino con amenazas. El día que el portero subió un sobre sellado y dijo que era urgente. El sobre era blanco, sin remitente, y en la esquina superior izquierda tenía un sello rectangular de laboratorio. Abajo, en negritas, una frase que le apretó el pecho en resultado: ADN. Confidencial. En Lucía tenía 29 años. Parió hacía 3 días. Todavía caminaba con cuidado, como si el cuerpo fuera una casa recién reparada que no conviene golpear. Tenía el cabello recogido a medias, la camiseta manchada de leche, y el bebé dormía en el Moisés como si el mundo no supiera de cartas. Héctor, su esposo, estaba en la cocina lavando un biberón con la concentración de un hombre que intenta sentirse útil. ¿Qué es?, preguntó Héctor al verla con él, sobre en la mano. Lucía tragó saliva. No sé. Dice ADN. Héctor dejó el biberón y se secó las manos. Su mirada, por un segundo, fue la de un niño que reconoce una tormenta. Lucía sintió que esa mirada venía de más lejos que el sobre. Venía de la madre de Héctor, Alicia, una mujer que no gritaba, pero acomodaba la vida de los demás con la precisión de una administradora de destinos. Alicia llevaba años insinuando que Lucía no era del todo adecuada. No lo decía directo, lo decía con palabras pequeñas que parecían elogios y funcionaban como alfileres. Ay, Lucía, tú eres tan natural, decía, y natural sonaba sin educación. Ay, mi niño, tú mereces estabilidad, decía Héctor, y estabilidad significaba control en Lucía. Había aprendido a sonreír sin regalarse. Trabajaba como enfermera en un hospital público. Sabía de protocolos, de cadenas de custodia, de la diferencia entre un hecho y un rumor. Pero en la casa de Alicia, los hechos importaban menos que la narrativa. Alicia era presidenta de un patronato, organizaba eventos de beneficencia, conocía a gente importante y hablaba de valores como quien habla de propiedad privada. Cuando supo que Lucía estaba embarazada, su sonrisa se volvió más brillante y más fría. Un nieto es continuidad, dijo Alicia. Y la continuidad se cuida. A Lucía pensó que era ternura. Pronto entendió que era posesión a el embarazo. Fue una negociación constante. Alicia opinaba del doctor, del hospital, del nombre del bebé, del tipo de cuna. Por tu bien. Para que no batalles, porque yo ya pasé por esto. Cada frase traía una instrucción. Y Héctor, cuando Lucía se tensaba, repetía su mantra: no te lo tomes personal. Mi mamá solo se preocupa. En Lucía escuchaba esa frase y pensaba, preocuparse no debería parecerse tanto a mandar en el parto. En teoría, era el único momento que Alicia no podía controlar. Lucía había elegido un hospital, un equipo, un plan en piel con piel. Nada de visitas las primeras horas, no subir fotos. Lo escribió en un documento, lo firmó con su obstetra y se lo enseñó a Héctor. Necesito que me apoyes, le dijo Lucía. No quiero a tu mamá metida en esto. En esto asintió. Te apoyo. Pero apoyar con palabras es fácil cuando todavía no hay presión. El día del parto. Alicia apareció en la sala de espera, como si el hospital fuera suyo. Llegó con una bolsa enorme, con pañales, con una manta bordada con las iniciales del bebé que ella había decidido usar, aunque Lucía no había confirmado el nombre. Traía una cara de: aquí mando, mi hijo.
¿Ya firmaste el pase?, preguntó Alicia a Héctor Ann. Porque yo conozco al director. Si se necesita algo, yo me encargo. Héctor, nervioso, dijo que no hacía falta. Alicia sonrió. Siempre hace falta. Lucía estaba en labor, respirando, con el dolor como ola. En un momento, escuchó voces afuera y luego a una enfermera entrar. Con prisa, señora Lucía, nos piden que... Lucía apretó la sábana. Nadie pide nada a mi plan, está firmado. Nadie entra. La enfermera dudó. Es que... La señora Alicia... Lucía la miró con una firmeza cansada. La señora Alicia no es paciente. La enfermera bajó la mirada y salió. Horas después, nació Emilia. O Emma. Lucía todavía no decidía. Cuando vio a su hija, sintió algo que no era solo amor, era un instinto de protegerla del mundo entero, incluso de sonrisas bonitas. Alicia entró al fin, cuando ya no pudo sostener la puerta, porque Héctor la dejó. Entró con lágrimas y teléfono listo. «Ay, mi nieta», susurró. «Mi sangre». Lucía, agotada, dijo. «No es tu sangre, es mi hija». Alicia sonrió con compasión fingida. «Claro, mi amor, pero también es de mi hijo, y mi hijo es mi sangre». Mi hijo era el cordón umbilical que Alicia nunca cortó. A Lucía pidió que no se tomaran fotos. Alicia tomó una. «Es para el álbum familiar», dijo. Lucía no peleó ahí, estaba demasiado cansada. Se prometió hablar después, porque a veces el agotamiento te hace escoger tus batallas. Al día siguiente, Alicia publicó una historia de Instagram, una foto del bebé con un filtro suave. El texto decía: «Ann, la vida nos bendicen, gracias a Dios por la continuidad». No mencionó a Lucía. Sintió el ardor en el pecho. Le escribió a Héctor. «Dile que borre eso». Héctor, con cara de culpa, llamó a Alicia. Alicia lloró por audio. «Yo solo comparto amor. ¿Por qué me atacan?». Héctor suspiró. «Mamá, por favor». Y Lucía escuchó lo que siempre: «Ann, por favor», en vez de «no». Ann volvieron a casa con el bebé y con una sensación de paz frágil. Lucía pensó que en su casa, al menos, habría límites. Pero el sobre llegó, y la paz se partió. Lucía abrió el sobre con dedos temblorosos. Dentro había un informe con tablas, números, sellos, firma, probabilidad de paternidad Ann 0.0%. Abajo, una línea en conclusión. El presunto padre no es el padre biológico. Lucía sintió que el aire se volvía líquido. Su primera reacción fue física: mareo, sudor frío, el corazón golpeando en la garganta. Su segunda reacción fue mental: imposible, porque Lucía sabía la verdad. «Esto es falso», dijo, más para sí que para Héctor. Héctor tomó el papel. Sus manos temblaban. Él lo leyó una vez, luego otra. Sus ojos se quedaron fijos en el 0.0%, como si la cifra pudiera cambiar si la miraba lo suficiente. «¿Qué significa?», preguntó, y su voz se quebró. Lucía sintió una punzada de rabia. La duda de Héctor, aunque fuera de segundos, era una traición por reflejo. «Significa que alguien está mintiendo. ¿Y no soy yo?». Héctor levantó la vista. Sus ojos eran un caos: miedo, vergüenza, confusión. «Pero se ve real». Lucía apretó los labios. La frase «se ve real» era peligrosa, porque lo real se estaba volviendo una cuestión de apariencia. Justo donde Alicia era experta, Lucía se acercó al Moisés, tocó la frente del bebé y dijo con voz baja: «Si me crees, actuamos. Si no me crees, esto se acaba». Héctor tragó saliva, miró al bebé, miró a Lucía. Su boca se abrió y por un segundo Lucía temió el silencio que ya conocía. Pero Héctor susurró: «Te creo, porque mi mamá es capaz de todo». En esa frase dolió, no por el «te creo», sino por el precio en admitir que su madre era capaz. Pero abrió una puerta. Lucía respiró. Su entrenamiento como enfermera se activó como un protocolo interno en evaluar, documentar, actuar. Primero, nadie más. «Ve esto», dijo. «No lo mandes, no lo reenvíes». Segundo, «¿Quién sabe de esto?». Héctor tragó saliva. «Mi mamá me preguntó ayer si ya habíamos hecho el chequeo. Le dije que no sabía de qué hablaba». Lucía sintió un hielo subirle por la espalda. «¿Chequeo? ¿De qué?». Dijo que era normal. «Por seguridad», murmuró Héctor. Lucía lo miró con incredulidad. «¿Te das cuenta? Nadie hace un ADN por seguridad».
sin consentimiento. Esto es una bomba, Lucía. Tomó fotos del informe con su celular, cuidando que se vieran logos, firmas, folios. Guardó el sobre, guardó el sello, guardó todo, porque la evidencia no se discute. Se presentan luego, llamó a su amiga y abogada, Paula, a quien había conocido en una campaña hospitalaria sobre violencia familiar. Paula contestó al segundo. ¿Qué pasó? Lucía dijo la frase sin adornos. Me llegó un resultado de ADN, falso y creo que es mi suegra. Paula guardó silencio un segundo largo. Ok, no habrás nada más. No contestes provocaciones, guarda el sobre, mándame fotos. Y dime, ¿ya lo vio alguien más? Solo Héctor. Bien, esto puede ser falsificación y difamación. Y si hay presión, puede ser extorsión. Necesito ver el documento. Lucía se sintió por primera vez menos sola. El idioma de Paula era acciones. Mientras tanto, su teléfono vibró en un mensaje de Alicia. Mi amor, ¿cómo amaneció mi nieta? Espero que estén tranquilos. A veces es bueno aclarar cosas para que no haya vergüenzas. Vergüenzas. Lucía sintió la palabra como ácido. Alicia ya sabía. A Lucía no respondió. Guardó captura. Alicia llamó a Héctor. Héctor contestó con altavoz. Sin querer, Alicia habló con voz dulce. Mi hijo, ¿recibieron el sobre? No te asustes. Yo solo quería protegerte. Hoy en día la gente, ya sabes, mereces. Y tú mereces certeza. Lucía apretó los dedos hasta que le dolieron. Héctor tragó saliva. Mamá, ¿qué hiciste? Alicia suspiró como si fuera la víctima de una ingratitud. No hice nada malo, solo pedí una prueba para que no vivas en mentira. Yo soy tu madre. Yo te cuido. Lucía tomó el teléfono de Héctor, lo acercó a su boca. Alicia, dijo Lucía, con voz firme, no se pide una prueba de ADN sin consentimiento. Eso es ilegal y es violencia. ¿Quién te dio derecho? Del otro lado, silencio. Luego, Alicia soltó una risita. Ay, Lucía, qué exagerada. Si no tienes nada que esconder, ¿por qué te enojas? La frase era una trampa vieja. Si te molesta, es porque eres culpable. La gente no pregunta para ayudar, pregunta para saber qué contar. Héctor abrió el chat familiar y se quedó pálido. Una tía de Alicia había escrito, yo siempre supe que esa niña no era de fiar. Un primo añadió, qué triste que Héctor se entere así. Otra persona mandó un emoji de ojos. Nadie mencionaba a Lucía por nombre, pero todas las frases la señalaban como si fuera una sombra pegada a la pared. Lucía sintió el impulso de contestar con rabia, pero Paula le había dicho, cualquier palabra tuya será usada como material. No pelees en el teatro de ellos. Lucía cerró el chat y tomó una decisión. No iba a competir por la narrativa con gritos. Iba a moverla con precisión. Hizo una cosa que a Alicia le dolía más que un insulto. Fue formal. Escribió un correo a la familia cercana de Héctor, corto y limpio, con un lenguaje de hecho. Ha recibido un documento falsificado con el objetivo de difamar. Ya se verificó con el hospital que el folio no corresponde y hay denuncia en proceso. Por favor, no compartan información falsa. Cualquier comunicación sobre el tema se canalizará por vía legal. Sin adjetivos. Sin lágrimas. Solo estructuran. Algunos leyeron y guardaron silencio. Otros respondieron con frases tibias, del tipo, ojalá se arregle. Alicia, en cambio, respondió en privado a Héctor con un audio de 1 minuto que parecía una obra de teatro. Me están humillando. Yo que solo quería protegerte. La gente me está atacando. ¿Cómo puedes permitir que esa mujer me haga esto? Lloró Alicia. Yo soy tu madre. Lucía estaba al lado. Vio el cuerpo de Héctor tensarse, como si el audio fuera una cuerda en el cuello. Él miró a Lucía con culpa. No sé qué hacer, susurró. Lucía respiró hondo. Cargó a la bebé, que olía a leche y calma, y dijo, lo que haces es simple. No vuelves a consolarla cuando ella te hace elegir, porque cada vez que la consuelas, le dices que su método funciona. Héctor tragó saliva. Se notaba que era difícil. Su madre había construido su amor sobre la culpa, y ahora Héctor tenía que aprender a amar sin obedecer.
Ese mismo día, Paula avanzó con la denuncia. Anne le pidió a Lucía que escribiera una cronología exacta desde el embarazo. Lucía se sentó a escribir y mientras redactaba, revivió escenas que antes había minimizado. Anne recordó la primera vez que Alicia sugirió un chequeo. En pleno embarazo, hoy en día hay que cuidarse de todo, mi amor, dijo Alicia una tarde en un café. Anne, yo conozco un laboratorio discreto. Te hacen análisis completos. Así mi hijo está tranquilo. Anne Lucía se rió nerviosa. ¿Tranquilo de qué? Alicia le tocó la mano. De que todo sea correcto. Anne, correcto, la palabra siempre venía con juicio. Anne recordó el baby shower, donde Alicia repartió tarjetas con recomendaciones a no cargar al bebé demasiado. Se malacostumbra. No hablar de problemas delante del bebé. Absorben energía. No permitir visitas de ciertas personas traen malas vibras. Alicia había intentado controlar incluso el aire alrededor del bebé. Como si la maternidad de Lucía fuera un evento gestionado por ella. Paula revisó la cronología y subrayó algo. Tu suegra está construyendo una historia desde antes. Esto no es impulsivo. Es estrategia, Lucía. Sintió un escalofrío. Pensó en algo que a veces duele más que el ataque, al darse cuenta de que alguien te eligió como objetivo con calma, con tiempo, con plana. Mientras tanto, el hospital abrió su investigación interna. Norma, la jefa del laboratorio, llamó a Lucía. Necesito que vengas a firmar una solicitud formal, dijo. Esto es serio. Si alguien ingresó sin autorización y manipuló pulseras, no solo te afectó a ti, nos afecta a todos. Anne Lucía volvió al hospital con Paula. Firmó, entregó el sobre original, explicó el cambio de pulsera que recordaba. Norma les mostró el sistema de pulseras. En cada pulsera tenía un código de barras ligado a un expediente. Cambiarla sin registrar era una violación grave. ¿Quién tenía acceso al stock de pulseras? Preguntó Paula. Norma dijo algo que hizo que Lucía apretara el bolso. Solo personal de enfermería y supervisión a veces visitantes que se meten donde no deben. Pero para cambiar pulsera, alguien de adentro tuvo que colaborar. Ahí. ¿Entendieron? Alicia pudo entrar, pero alguien le abrió. Los controladores rara vez actúan solos. Compran manos en Lucía. Pensó en Gabriela, la enfermera que llamó. Gabriela era la mano temblorosa. ¿No la villana? ¿No la villana? La villana era la que dio el sobre. En Paula pidió que Gabriela declarara ante el hospital primero. Para protección, Gabriela aceptó. Llorando, me dijo que era por seguridad del bebé, declaró Gabriela. Me dijo que su hijo era alguien importante y que necesitaba estar seguro. Y yo estaba cansada. Y ella parecía tan segura, me hizo sentir tonta por dudar. Lucía escuchó y sintió una rabia que no era contra Gabriela, era contra el método en hacer que otros duden de sí mismos, para que obedezcan. El hospital suspendió a la enfermera que colaboró directamente o Gabriela, otra compañera y abrió investigación penal si se confirmaba manipulación de identidad. Alicia ya no era solo suegra tóxica, era riesgo institucional. Pero Alicia no se quedó quieta. A los pocos días apareció un nuevo golpe, más sucio porque era más moderno. Lucía recibió un video por correo anónimo. Asunto: Anne, mira lo que hiciste. Lo abrió en la computadora vieja, como Paula le había enseñado. El video mostraba a Lucía en el hospital, supuestamente, gritando a una enfermera: «Cámbiale la pulsera, no importa». La cara parecía la suya. La voz parecía la suya. El texto encima decía: Anne ella misma lo arregló, Anne ella mintió. Lucía se quedó sin aire. Era un deepfake de ella, en el hospital, confesando manipulación. La estrategia era brillante. En su maldad en sí, el ADN falso se caía. La culpa se podía cambiar a ella. Manipuló el hospital. Héctor vio el video y se puso blanco. ¿Qué? ¿Susurró? Anne se ve. Lucía lo cortó. Más duro de lo que quería. No repitas eso. Eso es lo que ella quiere. Quiere que tu cerebro se rinda ante la apariencia. ¡Ante la apariencia! ¿Héctor se quebró? Perdón. Paula llamó al perito. El perito confirmó. Montaje de rostro y voz. Inconsistencias en sombras. Audio sintético en deepfake. Esto agrava todo, dijo Paula, porque ahora hay suplantación y fabricación de prueba. Y el objetivo es claro: en destruirte ante el hospital. Y ante Héctor. En Lucía sintió el miedo como agua helada.
pero también sintió algo nuevo en claridad total. Alicia ya no estaba preocupada. Estaba en guerra, y cuando alguien te declara guerra, tu respuesta no es calma. Es estrategia. Paula pidió medidas cautelares más estrictas, prohibición de contacto, prohibición de acercarse al bebé, prohibición de difundir contenido. También pidió a la fiscalía rastreo de origen del video y del correo. El rastro digital llevó a un proveedor usado por una agencia de comunicación, la misma que manejaba las redes de la fundación de Alicia. No era prueba definitiva, pero era un hilo. Lucía decidió hacer algo que le daba miedo en hablar con su trabajo. La directora de enfermería la recibió con cara seria. Lucía llevó dictámenes, denuncias, capturas. No quiero que esto nos explote en reputación, dijo la directora, pero tampoco voy a permitir que te destruyan. Cubrimos y vamos a cooperar con la investigación. Lucía salió con el pecho menos apretado. El respaldo institucional era una pared. Alicia, al ver que el hospital y la ley se movían, intentó una táctica vieja, a la caridad como escudo. Anunció una gala por los niños del hospital y se puso frente a cámaras, llorando, diciendo: a veces las madres sufrimos por nuestros hijos, y hay personas que se victimizan para destruir familias. No dijo el nombre, pero lo sugirió. Con elegancia venenosa, los comentarios se llenaron de fuerza. Alicia, la gente ama a una víctima bien vestida. Paula le dijo a Lucía: no respondas en su teatro, a menos que tengas un golpe limpio. Lucía ya tenía uno en el audio del chantaje y la verificación del folio falso, pero necesitaba el momento correcto. El problema en Alicia controlaba esos eventos, controlaba micrófonos, cámaras, narrativa. Entonces apareció una aliada inesperada en Leticia, una voluntaria de la fundación, amiga de una amiga de Paula. Leticia escribió: yo vi a Alicia hablando con un editor. Yo sospecho. Sí, necesitas testigo. Yo declaro. Lucía sintió gratitud y tristeza. La verdad a veces viene de gente cansada. De callarán con Leticia. Paula reforzó la carpeta. Con el hospital reforzaron la evidencia de ingreso indebido. Con el perito reforzaron el deepfake. Alicia empezaba a quedarse sin espacio, pero Alicia todavía tenía su arma más fuerte, el vínculo emocional con Héctor. Una tarde, Alicia llegó al edificio de Lucía sin avisar. No podía entrar por seguridad, pero se quedó abajo, en la calle, con una mirada de «yo existo». Llamó a Héctor llorando, frente a todos. «Me estás matando», decía. «¿Cómo? ¿Cómo? ¿Vas a creerle a esa mujer? ¿No ves que te quieres separar de mí?» Héctor bajó con el cuerpo tenso. Lucía lo siguió, no para pelear, sino para sostener límites en la banqueta. Alicia vio al bebé y estiró las manos, como si su derecho fuera automático. «Dame a mi nieta», dijo. Lucía dio un paso atrás. «No». Alicia abrió los ojos, como si la palabra fuera una ofensa personal. «¿Cómo que no? Yo soy su abuela». Lucía sostuvo la voz firme. «Usted falsificó documentos para decir que mi hija no era de Héctor. Usted mandó un deepfake para culparme. Usted no toca a mi hija». Alicia cambió de máscara de agresora a víctima en un segundo. «Mírenla», gritó a los vecinos. «Me quiere quitar a mi nieta. Me está robando a mi hijo». Lucía sintió la vieja trampa al convertir la defensa en agresión. Héctor temblaba. Por un segundo, Lucía temió que él volviera a encogerse, pero Héctor dio un paso al frente, y su voz salió firme. «Mamá, basta. Tú causaste esto en Alicia». Lo miró con odio. «Te tiene embrujado». Héctor tragó saliva. «No, tú me entrenaste a obedecer. Y ya no». Alicia se quedó helada un segundo. Luego se fue llorando, como si fuera la víctima de un crimen. Pero Lucía supo que ese día había pasado algo. El hijo se había movido del lugar donde la madre lo tenía guardado en esa noche. Héctor se derrumbó en la sala. «Me siento culpable», dijo. «Aunque sé que está mal, siento culpa». Lucía lo miró con cansancio y compasión. «Esa culpa es su cadena. No la cures con mi sacrificio. Cúrala con terapia». Héctor asintió. Por primera vez, aceptó terapia no como favor a Lucía, sino como acto de supervivencia propia en el proceso legal. Siguió. En una audiencia, el abogado de Alicia intentó pintar a Lucía como paranoica, como mujer inestable que usaba el sistema para vengarse. Paula respondió con hechos en folio falso, QR fraudulento, audio de chantaje, peritaje de deepfake,
registros del hospital, testimonio de Gabriela, testimonio de Leticia. El juez dijo algo que a Lucía le supo a aire: no estamos para opiniones, estamos para hechos. Alicia apretó la mandíbula. Su poder social era grande, pero frente a expedientes, los apellidos no sirven. En la fiscalía propuso un acuerdo con medidas: restricción de acercamiento, prohibición de contacto, reparación del daño, disculpa formal, y un compromiso de financiar una campaña contra desinformación en salud. Alicia firmó sin mirar a Lucía, con rabia contenida. Era una amputación de su control. Lucía no sintió triunfo, sintió cierre parcial, porque sabía que la gente como Alicia no cambia por amor, cambia por consecuencia. Aún así, el eco quedó. En terapia, Lucía habló de algo que la avergonzaba admitir, que a veces, a medianoche, miraba a su bebé y pensaba: ¿y si alguien vuelve a inventar algo? No era lógica, era trauma. Su terapeuta le dijo: cuando te atacan con una mentira oficial, tu mente aprende a temer documentos. Recuperar tu paz es volver a confiar en tu propia percepción. Lucía practicó eso, no con frases bonitas, sino con rutinas en silencio, sin celular, paseos sin revisar mensajes, pedir ayuda cuando el cuerpo se tensaba. Un día, meses después, recibió un correo del hospital. Gracias a su reporte, se implementó un protocolo adicional de verificación de pulseras y acceso. Su caso ayudó a proteger a otros. Lucía lloró, no de tristeza, de sentido. Su pelea no solo era suya. Héctor también cambió con repeticiones. Dejó de decir no te lo tomes personal, empezó a decir estoy contigo. Cuando alguien en la familia insinuaba, Héctor cortaba: eso es falso y está denunciado, no lo repitas. La familia se dividió. Una tía de Héctor, hermana de Alicia, llamó a Lucía en privado: yo te creo, Alicia siempre fue así, pero nadie se atrevía. Gracias por atreverte. Lucía colgó con la sensación de no estar loca. A veces una sola frase repara años de gaslighting. Alicia intentó, tiempo después, enviar un mensaje de paz: yo solo quería certeza. Lucía no respondió, porque la certeza se busca con diálogo, no con humillación. La última escena, la más humana, ocurrió un año después. Héctor se despertó de madrugada con respiración cortada. Lucía lo encontró sentado en la cama, sudando. Soñé con mi mamá, dijo Héctor. Soñé que me decía que yo era un mal hijo, y me sentí niño. Lucía se sentó a su lado. ¿Y qué hiciste en el sueño? Héctor bajó la mirada. Me quedé callado. Lucía le tomó la mano. Entonces practiquemos despiertos, para que tu cuerpo aprenda que su enojo no te mata. Héctor asintió, y por primera vez, Lucía sintió que la familia que estaban construyendo no era continuidad del control, sino ruptura del ciclo. En una libreta, Lucía escribió: el amor no se prueba con dudas sembradas, se prueba con respeto sostenido. Y desde entonces, cuando alguien le decía no exageres, Lucía sonreía y pensaba: exageración es la palabra que usan cuando ya no pueden controlarte. Porque el verdadero lujo, descubrió, no era un apellido, ni un club. Era dormir sin miedo a un sobre en la puerta. Aún con el acuerdo firmado, Alicia intentó una última jugada, la más calculada, porque no buscaba solo lastimar, buscaba beneficio. Paula lo descubrió revisando algo que Lucía no había relacionado con él: ADN en un testamento reciente del padre de Héctor, fallecido años atrás. En la familia ese tema era tabú, pero Paula pidió verlo porque en los audios Alicia repetía apellido y continuidad, como si fueran claves. Héctor consiguió una copia del documento de sucesión. Lo leyeron en la mesa de la sala, con la bebé dormida. En una cláusula, Alicia había conseguido una condición rara: ciertos fondos familiares se liberarían en favor de descendencia biológica, comprobable de linaje. Era un lenguaje frío, denotaría. Y ahí se encendió una luz. Ella no solo quería humillarte, dijo Paula, quería crear una duda oficial para reconfigurar bienes. Si Héctor creía que la bebé no era suya, podía firmar renuncias, mover cuentas, regresar a depender de ella. El control siempre busca un premio. Lucía sintió náuseas. Era peor que celos o moralidad. Era una ingeniería de dependencia. Paula propuso incluir ese motivo en la carpeta, no como acusación emocional, sino como contexto de riesgo. También sugirió algo práctico: un blindaje patrimonial del matrimonio. No, es romanticismo,
dijo Ness Defensa. Las personas como Alicia usan dinero como soga. Lucía y Héctor firmaron un acuerdo entre ellos en cuentas separadas, decisiones conjuntas. Cualquier documento que implicara bienes debía pasar por revisión legal. Héctor sintió vergüenza de necesitar eso con su madre, pero lo hizo, y a Lucía le dio una calma nueva, estructura contra la manipulación. Pero Alicia no perdonó que le quitaran el tablero. A falta de acceso directo, se fue por donde todavía podía el prestigio. Empezó a moverse en su fundación como víctima heroica, organizaba desayunos, se tomaba fotos con niños y soltaba frases como: hay mujeres que no entienden el valor de la familia, el amor de madre siempre es atacado. Yo solo pido verdad. La palabra verdad en boca de Alicia era un arma cargada. Un sábado, Lucía recibió una invitación inesperada. No venía de Alicia, sino del hospital, un reconocimiento a personal destacado. En un evento con patrocinadores, Lucía dudó, estaba cansada de escenarios. Pero Norma, la jefa, le dijo: no es para presumir, es para cerrar el ciclo y también para que vean que no te escondes. Lucía entendió. Esconderse era el final que Alicia quería en el evento, se haría en un hotel. Y, por ironía cruel, el patrocinador principal era la fundación de Alicia. Paula recomendó ir con precaución, no para buscar pelea, sino para estar preparada. Lucía fue con Héctor y con Paula, llegaron temprano. El salón era elegante en luces cálidas, música suave, mesas redondas. Lucía sintió un pinchazo en el estómago, pero respiró. Esto es solo un lugar. Alicia estaba ahí, en la primera fila, con un vestido claro y un broche. Cuando vio a Lucía, su cara se tensó 1 milímetro, pero recuperó la sonrisa. Ese milímetro era su verdadera cara. Lucía se sentó lejos. Héctor estaba rígido. Paula, tranquila, observaban. El presentador habló del hospital, del esfuerzo del personal, de la importancia de la confianza en la salud. Lucía sintió la ironía en confianza. En ese mismo espacio, Alicia había intentado fabricar mentira. Cuando llegó el momento del reconocimiento, llamaron a Lucía. Lucía subió al escenario con pasos firmes. Recibió una placa. Aplausos. Lucía miró a la audiencia. Vio a Norma, seria y orgullosa. Vio a colegas. Vio a Héctor y vio a Alicia, con una sonrisa que parecía apoyo. Lucía tenía 2 opciones: agradecer y bajar, o convertir el escenario en un cierre público. No quería show, pero entendió algo. Alicia había usado escenarios públicos para insinuar. El antídoto era la claridad pública. Breve, con hechos. Lucía habló sin levantar la voz. Gracias, dijo. Yo solo quiero recordar algo: a quienes trabajan con pacientes en la confianza, se protege con protocolos y con ética. En estos meses aprendimos que la desinformación y la manipulación también enferman, y que la verdad se sostiene con evidencia. No dijo Alicia, no hizo acusaciones, solo clavó la idea en evidencia. Bajó del escenario, Paula la miró y asintió. Perfecto, preciso. Sin drama. Alicia se acercó después, como si nada. Se detuvo a 1 metro, porque la orden de no contacto era clara. Pero Alicia jugaba con bordes. Qué bonito discurso, dijo Alicia, con dulzura venenosa. Se nota que te gusta el micrófono. Lucía la miró tranquila. Se nota que a usted le gusta manipularlo. Alicia sonrió sin mostrar dientes. Yo solo digo la verdad. Lucía sostuvo la mirada. La verdad ya está en expediente. Alicia apretó la mandíbula. No podía atacar ahí sin violar la orden. Eso la frustraba. Y cuando un controlador se frustra, comete errores. Anoche, alguien del staff del hotel se acercó a Paula discretamente, le entregó una tarjeta y susurró: vi algo raro. La señora del broche habló con un tipo de video. Si necesitan. Yo bien se llamaba Raúl, era técnico de audiovisuales del hotel. Dijo que Alicia había pedido un favor semanas antes. Necesito que un clip se suba en un momento exacto. Raúl se negó, pero escuchó el nombre del editor, Esteban R., un freelancer que trabajaba para la fundación. Paula sonrió con cansancio. Otra cuerda. Días después, la fiscalía citó a Esteban R. con base en rastreos previos del dominio, y ahora el testimonio de Raúl. Esteban negó al inicio, pero cuando le mostraron transferencias y mensajes donde Alicia decía que parezca real, se quebró.
Anne declaró que hizo el deepfake por encargo. Dijo que Alicia pagó extra por urgencia y pidió una instrucción específica. No quiero destruirla de golpe. Quiero que dude su esposo. Quiero que la familia la mire raro. Quiero que se canse. Lucía leyó esa declaración y sintió un frío. Alicia quería desgaste, no explosión, porque el desgaste es silencioso, y por eso es más peligroso. Anne, con esa declaración, la investigación se fortaleció. Alicia enfrentó una audiencia más dura. Anne ya no era solo difamación, era una red de acciones en falsificación, suplantación, amenazas, acceso indebido al hospital, encargo de deepfake. El juez amplió medidas en compacto. Alicia debía mantenerse a cierta distancia de la casa y del hospital, y se le prohibía mencionar a Lucía en cualquier medio. Alicia, por primera vez, perdió algo que valoraba más que el dinero. Su imagen. La fundación emitió un comunicado: suspendemos temporalmente a la presidenta mientras se aclaran hechos. Varios patrocinadores se retiraron. Algunas amigas dejaron de contestar. El prestigio, sin público, se vuelve humo. Héctor tuvo su propia crisis. En terapia, recordó escenas de infancia donde Alicia lo hacía sentir responsable de su felicidad. Lloraba para obtener obediencia, enfermarse para que él regresara, castigar con silencio para que él pidiera perdón. Héctor entendió que su tibieza era una estrategia aprendida a no confrontar para sobrevivir en una noche. Héctor se sentó frente a Lucía y dijo: «Me da vergüenza haberte pedido que aguantaras en Lucía». Lo miró con una calma dura. «No me pidas que yo sane tu culpa. Sánala con actos». Anne. Héctor asintió y los actos llegaron. En cambio de número. Cerró accesos bancarios compartidos con su madre, dejó de asistir a eventos del club, y cuando algún familiar insinuaba, él respondía sin titubear: «Es falso, está denunciado, y no lo repitas». Lucía, por su parte, recuperó su vida paso a paso. Se permitió ser madre sin sentir que le evaluaban. Aprendió a pedir ayuda sin vergüenza. Y un día, en una visita de control pediátrico, una enfermera joven la miró y dijo: «¿Eres tú la que? La del caso del deepfake». «Gracias, Anne, cambiaron protocolos. Ahora nos revisan accesos. ¿Nos protege?». Anne Lucía sonrió con lágrimas. La reparación simbólica no era que Alicia pidiera perdón, era que otras madres no recibieran sobres. Meses después, Lucía recibió por correo un documento en la disculpa formal de Alicia, firmada. No era un texto emotivo, era frío, obligado, legal. Pero a Lucía le bastó. No porque le diera paz emocional, sino porque era un marcador. Alicia había perdido el derecho a escribir la historia. El último intento de Alicia fue el más humano y el más triste. Le mandó a Héctor un mensaje: «Anne, solo quiero ver a mi nieta. Estoy sola». Héctor lo leyó, respiró y respondió: «En tu soledad no se cura con control. Si algún día hay contacto, será con respeto, con terapia y con reglas». Hoy no. Anne Lucía escuchó esa respuesta y sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: en confianza. No la confianza ingenua, sino la confianza construida con repetición, y esa, descubrió, era la verdadera prueba. No la del ADN, la de elegirte incluso cuando tiemblas. A pesar de todo, la maternidad seguía teniendo momentos absurdamente cotidianos. En pañales a las 3 de la mañana. La primera sonrisa que parece accidente. El miedo de que el bebé sea tragante. La risa cuando estornuda. Lucía se aferraba a esos momentos como quien toca tierra después de una tormenta, porque los controladores quieren que tu vida sea solo guerra, y la resistencia más fuerte, a veces, es vivir normal. Anne Paula le propuso a Lucía una última acción, no legal sino preventiva: en hablar, de forma anónima, en una capacitación interna del hospital sobre desinformación y suplantación, no para volverse famosa, sino para que el personal supiera reconocer señales. En Lucía dudó. Exponerse le daba miedo, pero recordó la primera vez que una enfermera entró a su cuarto diciendo: «¿Nos piden qué?». Recordó cómo la presión social y el respeto malentendido abren puertas a gente como Alicia. Aceptó. En una sala de capacitación, con 20 personas y un proyector, Lucía contó su historia sin nombres. Dijo una persona externa. Intentó, y se usó un documento falsificado, y hubo un intento de manipular pulseras. Mostró ejemplos de QR falsos y logos distorsionados de audios sintéticos. Al final, una enfermera levantó la mano
¿Y cómo no te volviste loca?, preguntó. Con honestidad, Lucía sonrió, sin glamour, con estructura, capturas, fechas, testigos, asesoría y con una cosa más: a no pedir permiso para decir esto está mal. Esa frase se quedó flotando. Lucía sintió que estaba devolviendo algo al mundo, en una guía para otras en esa noche. Al llegar a casa, encontró un último mensaje anónimo en su Instagram: ¿Te crees ganadora? El apellido siempre gana. Lucía sintió un escalofrío, pero ya no era el mismo. Capturó, envió a Paula y siguió su vida. El miedo ya no la dirigía. En los meses fueron acomodándose. La bebé creció. Héctor fue sosteniendo límites. Y, un día, sin aviso, Héctor le dijo a Lucía en la cocina: quiero hablar de algo que me duele. Lucía lo miró. Dime. Héctor respiró. En el fondo, yo quería que mi mamá fuera buena. Y cuando vi el papel, una parte de mí quiso creerle, porque era más fácil que aceptar que ella es capaz de destruirnos. Lucía sintió una tristeza suave. Lo sé, dijo. La verdad difícil siempre duele más que la mentira. Cómoda. Héctor asintió. Gracias por no usar mi debilidad como venganza. Lucía lo miró con firmeza. No lo hice por ti, lo hice por mí y por nuestra hija Nes. Fue el punto. Lucía había dejado de negociar su dignidad para sostener una fantasía familiar. Un tiempo después, recibieron una carta del juzgado confirmando que las medidas seguían vigentes y que cualquier nuevo intento de contacto o difusión implicaría consecuencias. Era un papel, pero esta vez el papel era protección, no arma. Lucía lo guardó en una carpeta azul junto con la libreta donde escribió su frase en una tarde. Caminando con el cochecito, Lucía se cruzó con una mujer mayor en el parque que la miró demasiado. Lucía se tensó. La mujer se acercó y dijo, con voz baja: no te conozco, pero vi lo que pasó. Mi cuñada es igual. Gracias por atreverte. Lucía se quedó quieta. No buscaba reconocimiento, pero esa frase le recordó que lo que ella vivió no era un caso aislado, era un patrón repetido. En muchas casas, con distintas máscaras. Al llegar a casa, Lucía escribió en su libreta una última línea, como cierre en sí: alguien intenta probar la verdad, humillándote. No busca verdad, busca poder. Y ahora sí, te lo pregunto a ti, sin suavizar: si tu suegra, tu familia política o cualquier persona con prestigio pusiera en duda tu vida con un documento falso, ¿qué harías primero? ¿Te defenderías con lágrimas? ¿O con expediente? ¿Callarías por miedo al que dirán? ¿O hablarías aunque te tiemble la voz? Lucía aprendió algo simple: el control se alimenta de tu silencio. Y cuando te atreves a hablar, aunque sea con voz baja, se le acaba la comida, y cuando se le acaba la comida, por fin, puedes volver a respirar. En la última conversación importante ocurrió una noche tranquila, cuando la bebé ya dormía y la casa olía a manzanilla. Héctor sacó su libreta de terapia, esa donde apuntaba frases para no caer en el reflejo de niño. La abrió en una página marcada y le mostró a Lucía una línea escrita con letra torpe: a mi madre no es mi brújula. Lucía lo miró, sorprendida. Eso me pidió que escribiera mi terapeuta, dijo Héctor, porque yo siempre viví mirando hacia donde ella señalaba. Y cuando tú entraste en mi vida, te puse a competir con una brújula. Brota. Lucía sintió un nudo, pero no de rabia, de comprensión. ¿Y ahora?, preguntó. Héctor respiró. Ahora quiero que mi brújula sea esta casa, tú, nuestra hija, lo que construimos. Aunque me duela cortar la fantasía de mamá buena. Lucía apoyó la mano en la mesa. No necesito que odies a tu madre, dijo. Necesito que no la pongas por encima de mí. Necesito que tu amor no sea tibio cuando hay peligro. Asintió. No voy a volver a dudar de ti por un papel, ni por un rumor, ni por una sonrisa. Lucía sostuvo la mirada. Y yo no voy a quedarme en un lugar donde tenga que demostrar mi inocencia para merecer respeto. Héctor tragó saliva y por fin dijo la frase que Lucía había esperado desde el primer: no te lo tomes personal. Lo entiendo, estoy contigo. No era una promesa romántica, era una decisión adulta. Lucía apagó la luz esa noche con una sensación rara, no de felicidad perfecta, sino de estabilidad real. La estabilidad que no depende de complacer a nadie, la que se construye a base de límites sostenidos.
Y, si algo queda de esta historia, que sea esto: no permitas que conviertan tu vida en un examen. Quien te ama no te pone pruebas para humillarte. Quien te ama te cree y te protege en lo demás. Es control con disfraz.